Pues me llamo Francisco Páez, todo el mundo me conoce por Paco, Paco Páez. Bueno, la vocación de la medicina me vino a raíz precisamente de un accidente que tuve cuando era joven, ¿no? Con 17 años tuve un accidente de moto saliendo del instituto, a raíz del cual me tuvieron que operar, me fracturé la pierna, la tibia, me colocaron una serie de clavos y a raíz de esto yo empiezo a aprenderme nombres de huesos, después de músculos, después de órganos, y me di cuenta que me gustaba la anatomía y que me gustaba la medicina y decidí finalmente estudiar medicina, ¿no? Que no era una vocación en principio que yo tuviera pensada cuando era pequeño, tampoco hay antecedentes familiares directos en mi familia, ¿no? de médicos, ¿no? Bueno, de hecho yo estaba estudiando, en este sentido soy un poco atípico porque yo estudiaba formación profesional. Antiguamente la formación profesional era distinta a la de ahora. Cuando se acababa la educación general básica, ¿no? La famosa EGB, había dos caminos: o te ibas al bachillerato, al BUP, Bachillerato Unificado Polivalente de aquel tiempo, o a la formación profesional. La gente que hacía el BUP generalmente terminaba haciendo el BUP, el COU, el curso de orientación universitaria, que tampoco existe ya, y terminaba en la universidad. Mientras que los que hacíamos formación profesional, bueno, pues después de la EGB hacíamos 2 años o 5, que era el ciclo completo de la formación profesional de segundo grado, y aprendías una profesión. Y yo, cuando tuve ese accidente, precisamente estaba estudiando formación profesional en la rama de electricidad, o sea que yo iba para electricista, ¿no? Sin embargo, aquel accidente, pues, se ve que cambió totalmente mi vida, ¿no? De hecho, la cambió, ¿no? Desde el punto de vista profesional, una vez que terminé la carrera, me presenté al examen del MIR, médico interno residente. Hoy día en medicina, al menos en este país, es muy difícil trabajar de médico si no tienes una especialidad. De hecho, hasta para trabajar de médico general, es decir, lo que hoy se llama médico de familia, hace falta hacer una especialidad, que es la especialidad de medicina de familia. Es decir, tienes que pasar por las oposiciones del MIR, ¿no? Yo tenía claro que quería hacer una especialidad y, bueno, después de los 6 años de medicina, 6 largos años, pues empleé otro más en estudiarme las oposiciones del MIR, que eran duras, ¿no? Y gané una plaza para médico residente de neumología, o sea, de aparato respiratorio, en el Hospital Regional de Málaga, que en aquel momento se llamaba Hospital Carlos Sayas. De hecho, en Málaga todo el mundo lo conoce aún todavía por Hospital Carlos Sayas. Allí empecé la residencia, lo que nosotros llamamos la residencia, ¿no? Eres médico interno residente durante 4 años, que dura mi especialidad, y después de terminar la especialidad, con el título ya de neumólogo, en aquel momento yo termino la especialidad en el año 92, en 1992, el año olímpico, cuando Barcelona, la Olimpiada de Barcelona. No había trabajo de neumólogo en aquel momento, y durante 1 año y medio trabajé de médico general, de médico de ambulancia, de médico en un centro de salud, de médico en una mutua de accidentes de trabajo, e incluso en una clínica privada, en una unidad de medicina intensiva, en fin. Hasta que 1 año y medio después ya me apareció el primer contrato, tuve la oportunidad de firmar un primer contrato en el hospital donde me formé, precisamente, que es el Hospital Regional, y allí sigo. Bueno, es difícil porque yo no sé ahora la formación profesional qué nivel tiene, pero hay que reconocer que la formación profesional de mis tiempos era aquella rama que escogían los malos estudiantes, ¿no? El nivel, desgraciadamente, de la formación profesional de mis tiempos no era muy alto. Y aunque nosotros dábamos asignaturas comunes, aparte de las asignaturas técnicas, ¿no? La tecnología eléctrica, el taller, el dibujo técnico, también teníamos asignaturas generales como lengua, humanística o matemáticas, ¿no? Pero es verdad que el nivel era más bajo que el del BUP, ¿no? Y bueno, para mí fue muy difícil, Yo recuerdo que el peor año de mi vida, desde el punto de vista académico, fue el año del curso de orientación universitaria. Yo termino formación profesional, voy al curso de orientación universitaria, me matriculo en ciencias puras, porque era lo que había que hacer para coger medicina, y ciencias puras significaba, pues aparte de filosofía, lengua, inglés,
física, química y matemáticas de muy alto nivel. En aquel momento el nivel de las matemáticas y de la física que se daba en COU era bastante alto y para mí fue muy, muy difícil y muy complicado. Pero bueno, a base de estudios y de partirse los cuernos con los libros, pues uno al final pues se logra, ¿no? Y además teniendo en cuenta que no solo tenías que aprobar el COU, sino que además tenías que aprobar con una nota muy alta para poder entrar en medicina, ¿no? Bueno, al final pues se pudo hacer, ¿no? Pero sí, era muy difícil. Viniendo de la formación profesional, afrontar una carrera de acceso bastante complicado. Yo creo que sigue siendo la carrera de numerus clausus más alto, ¿no? Pues, y tan larga y tal, pues sí, partiendo de donde yo partía era difícil, ¿no? Pero bueno, hablar sobre vocaciones es difícil, ¿no? Porque realmente hasta que uno no se mete de lleno en el tema, no sabe lo que es la profesión, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer a un médico, a un traumatólogo, que era el traumatólogo de mi familia, de mi madre y de tal. Y cuando yo ya era estudiante de medicina, empecé a ir con él a trabajar. Este hombre no era familia mía ni nada, pero bueno, yo era estudiante, le hablé con él, ¿le importa a usted que yo vaya con usted al quirófano y a ver enfermos y tal? Me dijo que no y prácticamente los 6 años de la carrera estuve haciendo mis prácticas, entre comillas, ¿no? Con lo cual yo, digamos que accedí a la realidad de la medicina desde muy joven, desde que era estudiante de medicina, ¿no? Pero es verdad que hasta que tú no acabas la carrera y empiezas a ejercer no sabes realmente lo que es la medicina, el periodismo o la abogacía, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay mucha gente que se encuentra sorpresas pero es difícil aconsejar a nadie. Yo creo que si tú quieres y te gusta, pues tienes que tirar para adelante. Y si al final te has equivocado, pues siempre, normalmente la carrera se termina relativamente joven, la vida es muy larga, ¿no? Pero yo sería malo para aconsejar sobre vocaciones. Es muy difícil aconsejar sobre vocaciones. Yo en mi caso creo que era muy vocacional, todavía creo que lo sigo siendo. Lo tenía muy claro desde el principio, porque el quiebro que di en mis estudios fue tremendo, ¿no? Y para dar ese quiebro había que estar muy seguro. Yo en aquel momento estaba muy seguro y creo que no me equivoqué, ¿no? La gente, mis compañeros de formación profesional, que todavía veo algunos, de hecho, alguno es electricista en el hospital y lo veo con cierta frecuencia, pues todavía un poco se sorprenden, ¿no? El médico electricista y tal, ¿no? Y me lo recuerdan, ¿no? Hubo un momento muy bonito. Yo terminé la formación profesional en el Instituto Politécnico, en el Instituto Politécnico Jesús Marín de Málaga. Y yo tuve la suerte de encontrar allí profesores muy buenos, ¿no? Uno de ellos era Arturo Fernández. Arturo Fernández Santa Cruz era profesor de Ciencias Naturales, lo sigue siendo, porque no está jubilado. Arturo Fernández es un profesor excepcional. Para mí las ciencias naturales, bueno, pues fíjate, ¿no? Después se convirtieron en una cosa muy, muy importante, ¿no? Para un electricista, ¿no? Y este hombre, Arturo Fernández, con motivo del 75 aniversario del Instituto Politécnico en Málaga, hizo unas jornadas, incluso se hizo un libro, y me invitó a mí, entre otros, alumnos antiguos alumnos del Politécnico, y me invitó a mí a contar su experiencia. Y esa experiencia yo la escribí y se plasmó después en un libro que se hizo con motivo del 75 aniversario, ¿no? O sea que, bueno, mi deriva académica pues siempre ha resultado muy, muy curiosa para todo el mundo, ¿no? Bueno, pues los hobbies, yo desde muy jovencito empecé a hacer karate. Tuve un parón después durante la carrera. Ese accidente me paró en el tema del karate y todavía me quejo de la pierna, ¿no? Pero bueno, yo poco a poco, al cabo de los años, retomé el karate. Yo empecé a hacer karate con 13 años, creo que fue, y el karate me ha acompañado toda la vida. El karate, yo hacía karate tradicional japonés. También tuve suerte de encontrar buenos maestros y buenos compañeros, compañeros del karate que ahora son profesores de karate y a los que conozco desde hace más de 40 años, ¿no? Ese principalmente es mi hobby. Sigo haciendo un poquito de karate, yo le llamo karate geriátrico. A mi edad, tranquilo, pero que bueno, que me mantiene en forma. Y otros hobbies, pues fundamentalmente la lectura y viajar. A mi mujer, también tengo mucha suerte con mi mujer,
y a ella le encanta viajar, le encanta la historia, le encanta la geografía, le encantan los paisajes, igual que a mí, y disfrutamos mucho de los viajes, ¿no? Por mucho que a uno le guste su profesión, nunca puedes estar centrado al 100% en tu profesión, ¿no? La vida, yo a mis médicos más jóvenes, a los médicos residentes, siempre les digo que la vida no se acaba en la quinta izquierda del pabellón B del Hospital Carlos Hayas, que hay más vida, ¿no? Y es importante buscar otros alicientes en la vida, ¿no? La familia tiene que ser un aliciente siempre, y si se pueden hacer esos hobbies con la familia, pues mucho mejor. El karate me aportó, por ejemplo, disciplina. Para estudiar una carrera como medicina hay que ser muy disciplinado, porque son muchas horas de estudio y tienes que tener mucha voluntad. Yo creo que el karate me aportó mucha voluntad y mucha disciplina. Aparte de respeto, en el karate se trabaja mucho el respeto al compañero, ¿no? Y la lectura, por ejemplo, pues la medicina también debería ser una profesión muy humanística, ¿no? La lectura te aporta ese humanismo que a veces la técnica te resta, ¿no? Porque a veces somos excesivamente técnicos, nos olvidamos de que estamos tratando personas, y leer historia, leer novelas, leer de la vida, pues te ayuda en tu profesión día a día, ¿no? Yo creo que la medicina no es solo técnica, la medicina es una ciencia, pero mucha gente dice, con razón, que también es un arte. Tratamos con lo más delicado que se puede tratar, que es con las personas que están enfermas. No ya con las personas, que es difícil tratar con las personas. Tratar con un ordenador puede ser difícil, pero tratar con una persona es un millón de veces más difícil, ¿no? Pero encima tratar con una persona que está al límite de sus posibilidades de vida, porque tiene muy deteriorada su salud, etcétera, pues es todavía más difícil, ¿no? Entonces no se puede olvidar el aspecto, si lo queremos llamar, espiritual. Yo no creo en el espíritu, porque soy ateo, pero sí creo en la cordialidad, en la amabilidad, en el gesto, en el acompañamiento, en la empatía, en ponerse, en intentar ponerse en la situación del otro, ¿no? Pero bueno, claro, lo que me dice es una sanidad pública pagada por los presupuestos generales del Estado, que te dé la posibilidad de un chamán o de un brujo o de un tal. Bueno, yo en eso no creo, evidentemente, ni creo que deberíamos entrar en eso, ¿no? La ciencia tiene las cosas muy claras, ¿no? Lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Eso no significa que todo aquel que quiera pueda buscar ayuda en un homeópata, en un acupuntor, en un chamán o en alguien que eche las cartas. Bueno, si te ayuda, o en un cura, ¿por qué no, no? Si te ayuda a rezar, pues estupendo. Yo, cuando algún paciente me dice, no, pero es que yo esto tal, yo rezo mucho y esto me ayuda, yo siempre le digo, sí, pues siga usted rezando, que seguro que le ayuda, y seguro que le ayuda. Tener una actitud positiva ante la vida no es nada esotérico, es simplemente tener una actitud positiva ante la vida e intentar ser feliz con lo que uno tiene, ¿no? Pero eso no tiene nada de raro, de sobrenatural. Todo ese rollo sobrenatural, yo creo que hay que apartarlo, al menos de las cuestiones oficiales, como son la medicina pública, ¿no? Y hay que dejarlo en el ámbito privado, como es la religión. O sea, si una persona es religiosa y está enferma y piensa que rezar o escuchar la palabra de Dios en el Evangelio le ayuda, pues bueno. Ahora, eso no puede estar financiado por el presupuesto del Estado. Lo honesto de la ciencia es precisamente que nunca está acabada y que a veces el conocimiento científico a lo que te lleva no es a responder preguntas, sino a hacerte más preguntas todavía. Pero eso es honestidad. Lo que no es honesto es que alguien, sin pruebas, te diga esto es así porque Dios lo dice, ¿no? Y porque no, perdona. La ciencia es honesta. El que te echa las cartas, no sé si es honesto o no, pero a veces te da cosas por hechas que sin pruebas ninguna, ¿no? No creo que ser ateo me aporte ni me desaporte, ¿no? Yo tengo muchos compañeros que son creyentes y hacen su trabajo muy bien.
vamos, estupendamente bien. No creo que eso influya gran cosa, ¿no? Yo creo que lo principal, seas religioso, seas ateo o lo que sea, es intentar ponerte en la situación del otro. Eso es lo principal. Si yo estuviera enfermo, me gustaría que me trataran de esta manera, de esta otra. Eso es muy antiguo, eso se llama la regla de oro, ¿no? La regla de oro está en el Evangelio, pero esa es más antigua todavía, creo que estaba en textos incluso hindúes, ¿no? Y hasta Immanuel Kant, el filósofo del siglo XVIII, también en el imperativo categórico no te dice otra cosa, nada más que no le hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan a ti, ¿no? Esa regla, que llaman la regla de oro, si uno la tiene presente siempre, sea católico, ateo o musulmán, le hace mucho bien al paciente, ¿no? Trátalo como te gustaría que te trataran a ti, ya está. Bueno, el imperativo categórico de Kant viene a decir eso, ¿no? Trata las cuestiones como si quisieras que se convirtieran en una cuestión universal. Es decir, trata las cosas como te gustaría que te trataran a ti, en el caso de un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy neumólogo, la neumología se ocupa pues, de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades del aparato respiratorio. Nosotros vemos enfermedades respiratorias que todo el mundo conoce, ¿no? Las más prevalentes dentro de mi especialidad pues son el asma, todo el mundo conoce el asma, y otra que a lo mejor no conocen tanto pero que es tremendamente prevalente, que se llama EPOC. EPOC es un epónimo, ¿no? Es una sigla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es casi sinónimo de la enfermedad producida por el tabaco, ¿no? No quiere decir que todo aquel que fume va a desarrollar una EPOC, pero es muy probable que sí lo haga, ¿no? Pero aparte de estas dos enfermedades, que son las más frecuentes, las más prevalentes dentro de mi especialidad, hay otras muchas. Por ejemplo, el síndrome de apnea del sueño, los famosos ronquidos y las apneas nocturnas, también las diagnosticamos y las tratamos nosotros. Existen un montón de enfermedades de tipo que se llaman intersticiales, ¿no? Que son unas enfermedades, bueno, que por hablar así de una manera grosera, pues son enfermedades que endurecen el tejido pulmonar y el pulmón va perdiendo su función. Enfermedades vasculares del pulmón, por ejemplo, todo el mundo conoce la embolia pulmonar, ¿no? El embolismo pulmonar, relativamente frecuente y prevalente. Hay otros tipos de enfermedades vasculares y después están los cánceres, ¿no? Muy frecuentes, ¿no? El cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es un verdadero desastre. Está ocasionado en la inmensa mayor parte de las veces por el tabaco y es el cáncer número 1 en varones, ¿eh? Por lo tanto ya tiene una importancia epidemiológica de primer orden, ¿no? Últimamente con el hábito tabáquico creciente en las mujeres, pues cada vez, desgraciadamente, vemos más cánceres en mujeres. Cuando hace años un cáncer de pulmón en una mujer era una extrañeza, ¿no? Y cada día vemos más, ¿no? El cáncer de pulmón es muy importante. Para el que vea este reportaje, esta entrevista, yo creo que es muy importante porque el cáncer del pulmón es una enfermedad terrible, pero prevenible. Bueno, y ahí hay que incidir mucho, nunca se incidirá bastante en la deshabituación del tabaco, ¿no? O sea, yo creo, bueno, y el tabaco también está presente en esa enfermedad que hemos dicho que es tan prevalente, que es la EPOC, ¿no? La EPOC o bronquitis crónica o enfisema, ¿no? ¿Vale? También es causa de esa enfermedad, ¿no? El tabaquismo, la Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad adictiva crónica. Enfermedad adictiva, es decir, es una adicción, es una droga. Para que es una droga permitida, es una droga legal que te la venden en cualquier sitio, en cualquier kiosco, en cualquier estanco, ¿no? El problema del tabaco es que hay muchos intereses. Hay intereses de grandes empresas que facturan pues millones y millones y millones cada año gracias al tabaco, pero también hay que decirlo, también los estados ganan dinero con el tabaco.
Entonces hay una gran cantidad de intereses ahí difíciles de solucionar. Y por otro lado, esos mismos estados que se benefician de los impuestos del tabaco tienen que hacer frente después con un gasto enorme para tratar a todos sus ciudadanos que padecen EPOC, bronquitis crónica o cánceres de pulmón, ¿no? O sea, es una cosa paradójica, ¿no? Como los humanos, ¿no? Los humanos somos muy paradójicos, ¿no? Por un lado, los estados te hablan de la prevención, de hacer campañas y tal, pero por otro lado se están beneficiando de los impuestos del tabaco, ¿no? Y después están las empresas, ¿no? Pero claro, las empresas son empresas y ellos ganan dinero y esa gente no va a hacer nada porque la gente deje de fumar, evidentemente, ¿no? Entonces, el tratamiento del tabaco es muy difícil y hasta hace muy poco, de hecho, no se hacía nada. En las consultas no se hablaba del tabaco, e incluso hemos tenido que concienciarnos nosotros mismos, los propios médicos. Bueno, hace años no era difícil encontrar, ir a la consulta de un médico y que el médico te recibiera fumando, ¿no? Eso era una barbaridad que hoy día evidentemente no vemos, ¿no? Pero hace años sí ocurría, ¿no? O sea que hasta los propios médicos nos hemos tenido que ir concienciando del tema del tabaco. Claro, dicho esto, es muy difícil en una enfermedad adictiva quitar a una persona de esto, ¿no? Pero bueno, desde hace algún tiempo las distintas comunidades autónomas, cada una un poco a su aire, han ido estableciendo campañas de prevención. En el caso de Andalucía en concreto, al menos en teoría, cada centro de salud tiene una consulta, unas veces llevada por médicos, generalmente, ¿no? Por médicos de familia, otras veces apoyada en enfermería, que es muy importante, la enfermería en la sanidad es fundamental, ¿no? Dedicada a todo aquel que quiere, pues se apunta allí y se hacen consultas antitabaco. Y últimamente también, aparte de la nicotina, de los parches de nicotina, de los chicles de nicotina que conoce todo el mundo, pues han ido saliendo algunos tratamientos, ¿no? Con una efectividad moderada, solo moderada, pero que bueno, que han ido contribuyendo a que algunas personas puedan irse quitando del tabaco. Pero fundamentalmente el tabaco, al ser una adicción, es una cuestión psicológica, y si no hay voluntad por parte de las personas, pues poco se puede hacer, ¿no? De todas maneras, como digo yo siempre, cualquier cosa que se haga en contra del tabaco estará bien hecha, ¿no? Cualquier tipo de cáncer, para desarrollarse, lo primero que ocurre es que una célula que estaba sana tiene una mutación que la lleva por el camino de una replicación continua y del desarrollo de un tumor. Eso evidentemente es tu base genética, y está claro que hay personas que tienen una facilidad, ¿no? O una predisposición genética para desarrollar el cáncer de pulmón, ¿no? Y no hablando de cáncer, hablando del enfisema, de la EPOC, hay un defecto genético muy poco frecuente, pero que existe, que es el déficit de una enzima, se llama déficit de alfa-1 antitrisina, se llama, que es una enzima que ayuda, que es una enzima, bueno, antioxidante y tal. Bueno, pues si tú, por un defecto genético, tienes un déficit de alfa-1 antitrisina y fumas, desarrollarás un enfisema en muy poco tiempo, y además son enfisemas muy severos, ¿no? O sea, son ejemplos de cuestiones genéticas, ¿no? Entonces aquí es muy importante la genética, pero como decía al principio, no todos los fumadores van a terminar desarrollando una EPOC o un cáncer. Solo un porcentaje de esas personas fumadoras desarrollarán un cáncer de pulmón o una EPOC. El tabaco no solamente produce cáncer de pulmón, está implicado en el cáncer de garganta, incluso en el cáncer vesical y en otras muchas cuestiones, ¿no? O sea que no solamente es el pulmón, ¿no? Ahora bien, lo que sí es verdad es que de la gente que tiene un cáncer de pulmón, algo más del 90% son o han sido fumadores. Eso es así, ¿no? Eso está archicomprobado por estudios epidemiológicos desde hace casi un siglo, ¿no? Bueno, yo en concreto en el servicio de neumología del Hospital Regional, que es un hospital muy grande, y por lo tanto nosotros somos un servicio grande, estamos a su vez subespecializados, ¿no? Entonces yo desde hace ya mucho tiempo me dedico a lo que son las técnicas invasivas de mi especialidad, que son fundamentalmente dos: la broncoscopia y las técnicas pleurales, ¿no? La pleura es una membrana que recubre el pulmón
y que bueno, pues puede padecer enfermedades, derrames, tumores, etc. Entonces, para el diagnóstico y el tratamiento de algunas enfermedades hay que hacer esas técnicas, ¿no? En este sentido, yo soy casi más un, entre comillas, cirujano que médico, ¿no? Porque me dedico a esas técnicas que son invasivas, ¿no? Que son meter drenajes, pinchar, coger biopsias, etc., ¿no? La rutina mía es, yo me levanto temprano, me gusta levantarme temprano, yo sobre las 7:15, 7:20 estoy en el hospital. La actividad en el hospital empieza a partir de las 8 y algo. Durante ese ratito bueno, yo en mi sala de técnicas, pues me miro resultados de biopsias que hemos hecho, veo si me han hecho, algún compañero me ha hecho una hoja de consulta. Una hoja de consulta es cuando un compañero de otra especialidad te hace una consulta sobre un paciente suyo para que tú opines o le hagas alguna técnica, algún diagnóstico, ¿no? A las 8:15 siempre tenemos una sesión clínica. Una sesión clínica significa que nos reunimos todos los miembros del servicio. Nosotros somos unos 18 o 20 personas, ¿no? Ahora somos 2 menos porque hay 2 contratos que no se han hecho, pero bueno. Nos reunimos en una salita y se hace el pase de guardia. El pase de guardia es muy importante. El que ha estado de guardia te dice lo que ha pasado durante la guardia, las incidencias de la guardia, si se han ingresado 3 personas o se han dado de alta tal, o algún paciente se ha puesto peor o se ha muerto, lo que sea, ¿no? Las incidencias. O sea, ese pase de guardia es muy importante porque es un trasvase de información, muy importante, ¿no? Para que haya una continuidad en la información de los pacientes, ¿no? de nuestro servicio. Después del pase de guardia hay días que hacemos sesiones monográficas, es decir, a alguno de nosotros, al que le toque, pues se ha preparado un tema de actualización. Pues hoy yo voy a hablar de actualización en la tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, o actualización en el tratamiento tal del cáncer de bueno, y bueno, de alguna manera entre todos nos vamos repasando los temas, ¿no? A lo largo del año. Existen dentro de los servicios lo que se llaman los tutores clínicos, que son los que se encargan de la formación del médico residente, pero también de alguna manera de la formación o actualización de nuestros conocimientos a diario, ¿no? Después de esa sesión ya cada uno se va a lo que le corresponda. Hay compañeros que se van arriba a la planta, a pasar planta, otros se van a consulta. Nosotros tenemos, no te podría decir ahora, pero bastantes consultas diarias, bastantes, de consultas de asma, consultas de POC, consultas de intersticiales, consultas de sueño, de apnea del sueño, en fin, consulta general, etc. Yo me voy a la sala de técnicas, otro compañero se va a la sala de pruebas funcionales respiratorias, que se hacen otro tipo de técnicas también diagnósticas. En fin, ya cada uno se va a su sitio, a su lugar. Y ya así transcurre toda la mañana, ¿no? Yo ya te digo, yo me paso la mañana haciendo técnicas y 1, 2, 3 veces al mes entramos en quirófano a hacer algunas técnicas especiales. En concreto, nosotros en el hospital regional, la unidad de técnicas, o sea, unidad de técnicas broncopleurales, es el nombre oficial. Somos la referencia provincial y para Melilla de todas esas técnicas, ¿no? Que se llaman de broncoscopia o de neumología intervencionista, ¿no? Yo recibo pacientes no solo del área sanitaria Carlos Haya, que sería la mitad de Málaga, sino que recibo enfermos de toda la provincia, de Melilla e incluso de algunas provincias como Almería, Campo de Gibraltar, etcétera, ¿no? Porque nosotros somos referentes en esas técnicas que solo hacemos nosotros, ¿no? Pues una broncoscopia, el broncoscopio es un tubo largo, flexible, otras veces no es flexible, sino que es un tubo rígido, metálico. En el caso del flexible, que es el que se hace más habitualmente, en la punta lleva una luz y ese tubito que tiene el diámetro pues, de un bolígrafo, más o menos, ¿no? Se introduce por la nariz o por la boca y se va conduciendo hasta la tráquea y los bronquios, ¿no? Nosotros estamos viendo continuamente en una pantalla en la vía aérea los bronquios y las tráqueas por dentro, ¿no? O sea, es una endoscopia. Y cuando vemos algún tipo de lesión dentro de la vía aérea, del árbol bronquial, pues se pueden tomar biopsias
Hay un montón de técnicas distintas para tomar biopsias o para obtener muestras de citología, en el caso, por ejemplo, de los cánceres, etcétera, o en el caso de infecciones pulmonares. Y también, si uno encuentra determinadas tumoraciones, pues no solo son técnicas diagnósticas, sino también son técnicas terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aplicamos bisturí eléctrico dentro de la vía aérea para resecar, para quitar tumores. Láser, empleamos mucho el láser también para extirpar tumores dentro de la vía aérea, ¿no? Y cuando estos tumores no se pueden extirpar, por la razón que sea, o no se pueden extirpar totalmente y cierran la vía aérea, que muchas veces ocurre que el tumor va creciendo y cierra el bronquio, si cierra el bronquio no entra aire, y si no entra aire el pulmón no ventila, ¿no? Y el enfermo entra en dificultad respiratoria, ¿no? En insuficiencia respiratoria, ¿no? O mucho peor, si el tumor es de la tráquea y te cierra la tráquea, pues te ahogas y te mueres, ¿no? En esos casos colocamos lo que se llaman stents, que son prótesis para mantener la vía aérea abierta, ¿no? Todo eso son técnicas que llamamos de broncoscopia intervencionista y que necesitan, que es una intervención quirúrgica endoscópica. Nosotros no rajamos como los cirujanos tradicionales, ¿no? Todo lo hacemos por endoscopia, por la boca, por la nariz, pero bueno, no deja de ser una cirugía endoscópica que necesita un quirófano, necesita una anestesia general, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y con todos los peligros que conlleva todo esto también, ¿no? Bueno, hasta hace muy poco era yo solo. El equipo era un médico, que era yo, un enfermero y un auxiliar. Desde hace algún tiempo, hace un par de años escasos, hay otra compañera del servicio que está conmigo, y cuando entramos a quirófano incluso a veces llega un tercero, ¿no? Un tercer médico, ¿no? Pero vamos, en lo habitual en la sala estoy yo solo o a veces con otra persona, ¿no? 2 médicos, un enfermero, un auxiliar. Siempre en la sala hay algún médico residente, o sea, médicos que están haciendo la especialidad y que están aprendiendo, ¿no? Pero son médicos aprendiendo, ya son médicos, ¿no? Pero todavía están, digamos, en periodo de formación, ¿no? Entonces ellos hacen determinadas técnicas, pero evidentemente no tienen la responsabilidad de llevar para adelante las técnicas, ¿no? Esa responsabilidad recae sobre lo que nosotros llamamos el adjunto, ¿no? O el responsable de la unidad, en este caso, ¿no? Yo ya no hago guardias porque a partir de los 55 años puedes lo que nosotros llamamos quitarte de las guardias, ¿no? La guardia es lo peor que lleva el médico, creo yo. Esto es, casi todo el mundo estaría de acuerdo en esto, ¿no? Las guardias son 24 horas. Cuando yo era residente, cuando yo era médico residente, los residentes no teníamos derecho al saliente de guardia. Es decir, que tú estabas de guardia, generalmente en urgencias, 24 horas, y a la mañana siguiente te tomabas un café y un bollo, te ponías las pilas y seguías trabajando toda la mañana. Eso significaba 31 horas seguidas. Bueno, tú tenías 26, 28, 32 años, se lleva bien, el cuerpo tira para adelante, ¿no? Pero hombre, parece que es un poco una barbaridad, ¿no? Tantas horas seguidas, ¿no? Eso es lo peor que llevan creo yo, lo que llevan los médicos. Yo ya no puedo hablar porque ya dejé de hacer guardia hace 2 años, ¿no? Cuando yo era médico residente, recuerdo que en ese régimen de guardias y de trabajo, pues nosotros trabajábamos pues 60, 65 horas a la semana. Y el sueldo que recibía de residente era tremendamente escaso para tantas horas y la responsabilidad que tenía, ¿no? De todas formas, después las cosas mejoran cuando uno ya es adjunto y tal, y yo no me quejo de mi sueldo. Yo no estoy en la medicina por el dinero, yo solamente trabajo en la pública, podía trabajar también en la privada y no lo hago, ¿no? Yo vivo bien, tampoco hace falta ser tan ambicioso, creo yo, ¿no? Y esto generalmente no se hace por dinero, ¿no? Pero bueno, mejoras salariales pues siempre son bienvenidas, ¿no? Puede que haya compañeros que se quejen, ¿no? de la gente, de los pacientes que exigen mucho. Es verdad, a veces, pero eso es culpa de los políticos.
Los políticos prometen el oro y el moro siempre, ¿no? Cuando tú escuchas hablar a los políticos, pues te dicen, no, usted tiene derecho a esto, a esto, a esto, a esto. Y cuando alguien lo escucha, pues dicen, yo tengo derecho a todo lo que me dé la gana. Y eso no es así, ¿no? Y a veces hay algunos porque te exige eso, ¿no? Pero bueno, él es la minoría. La inmensa mayoría de los pacientes con los que yo he tratado y sigo tratando son personas que entienden la situación, que te dan las gracias, que son gente agradecida por lo que tú le haces. Y lo fundamental yo creo que es tratarlos bien. Tratar bien a la gente, simplemente tratar bien a la gente, ¿no? Y cuando tú tratas bien a la gente, la inmensa mayoría de la gente responde y es agradecida. Yo pocas veces, alguna vez he tenido algún problema, como todo el mundo, pero la inmensa mayor parte de las veces la gente te agradece el trabajo que haces por ellos, ¿no? La atención primaria es un problema, ¿no? Hace ya mucho tiempo que la atención primaria viene siendo un problema en este país. La atención primaria, como su propio nombre indica, es fundamental, es la base, ¿no? Es la base por donde entran la mayor parte de los pacientes al sistema sanitario. Tener una atención primaria, o sea, médicos de familia, tener una atención primaria fuerte es fundamental, porque así evitarías colapso en la urgencia, por ejemplo, colapso en las plantas de los hospitales cuando no hay camas, etcétera, ¿no? Si los médicos de familia tuvieran la potestad de tratar y de manejar muchas situaciones que a veces no pueden, ¿no? Los médicos de familia siempre se quejan de una cosa, del tiempo. No te puedo decir cuánto, pero hay cupos que a lo mejor tienen 3 minutos por paciente, claro, eso, ¿qué puedes hacer en 3 minutos? O sea, es absurdo, ¿no? A los médicos de familia en este país, que están bien formados, porque ellos hacen su residencia de medicina en familia, que son 4 años, y yo creo que están muy bien formados, posiblemente sean de los mejores formados del mundo. Pero sin embargo a los médicos de familia se les ha politizado mucho, se les ha burocratizado mucho. Los médicos de familia pierden, bueno, los médicos de hospital también, ¿no? También perdemos mucho tiempo en la burocracia, haciendo papeles de trámites, de bajas, de tal, que en el fondo tienen poco que ver con la medicina, ¿no? Que todo ese tiempo se le resta a la atención al paciente, ¿no? Y la informática, que es maravillosa, en este caso, o en muchos casos, no ha venido a ayudar ni a facilitar, sino yo creo que a veces a todo lo contrario. Muchos pacientes te dicen, el médico estaba todo el rato mirando al ordenador, a mí ni me miró, y es verdad, porque estás rellenando papeles y trámites y plantillas y no sé qué. Al médico de cabecera, al médico de familia hay que empezar a despojarlo de todo eso, ¿no? De quitarle toda esa carga burocrática, etcétera, que tiene, y que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que es a ver enfermos. La medicina de familia es fundamental y es muy bonita porque es la medicina. Esa es la medicina de toda la vida, ¿no? Pero bueno, está pasando por una crisis tremenda, ¿no? Crisis de vocaciones, crisis económica, y no sé yo cómo va a solucionarse esto, ¿no? Habrá que incentivar mucho a la gente para que quiera hacer medicina de familia, ¿no? Porque tal y como está la cosa ahora, de luego casi nadie se quiere dedicar a ella, ¿no? La medicina en este país es una medicina, yo creo que casi modélica, con todos los problemas que tenga, ¿no? O sea, el ideal no existe, ¿no? Pero dentro de nuestro entorno, pues posiblemente sea uno de los mejores modelos sanitarios del mundo. Y eso es así, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco se va deteriorando, y de hecho se está deteriorando, ¿no? La medicina pública tiene una cosa que es muy buena, ¿no? La medicina pública es universal, ¿no? La medicina pública es universal. Eso que a priori es muy bueno, posiblemente también sea esa virtud, esa gran virtud, esa gran bondad, igual va a ser la que se va a cargar la medicina pública. Porque claro, que sea universal y, entre comillas, gratuita, que no es gratuita porque la pagamos con los impuestos, significa que todo el mundo tiene acceso a ella. Y además de una manera ilimitada. Tú entras y te hacen 7 escáneres si hacen falta y 2 resonancias, ¿no? Eso vale mucho dinero, muchísimo dinero. Eso los países lo pueden seguir manteniendo.
Pues parece que no, ¿no? Porque la crisis del sistema sanitario no es española, es europea, es de todos los sitios. Pero bueno, al fin y al cabo, una de las cosas buenas que tiene este país es la sanidad, siempre se ha dicho, porque es verdad, es una de las joyas de la corona, ¿no? Bueno, pues habrá que seguir invirtiendo en ella, ¿no? O saber sacarle partido. Aquí a Málaga, a la Costa del Sol, vienen extranjeros, alemanes, holandeses, ingleses, a tratarse y a operarse. No hablo de que venga alguien de Sudán, viene un alemán de un país que se supone que tiene un nivel económico y científico mayor que el nuestro, y sin embargo vienen aquí, o sea, por algo será, ¿no? Bueno, pues habrá que aprovechar eso, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos? Bueno, pues eso ya será cuestión de gestionar. A lo mejor podemos convertir en un país productor de sanidad. ¿Por qué? En vez de, además del turismo o de cultivar tomates, pues ofertar sanidad al resto de Europa. Del ámbito de los países occidentales, ¿no? Que es de lo que podemos hablar, realmente ya hay pocas diferencias, ¿no? Si hay algo bueno que tiene la medicina y la ciencia en general, es que es muy universal, ¿no? Que un descubrimiento, un invento que ocurre en Heidelberg, en Alemania, al mes y medio lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque se publica en una revista, porque el médico español lee en una revista lo que ha escrito el médico alemán, o lo que ha escrito el médico inglés, o el inglés lee lo que ha hecho el médico español, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucha inmediatez, ¿no? El nivel en general yo creo que es tan bueno, y en algunas cosas puede que hasta mejor, que en los países de nuestro entorno, ¿no? Quizá puede que haya una diferencia no tanto en la calidad como en la cantidad. Yo recuerdo a una compañera mía que se fue a hacer una estancia a Estados Unidos. Ella era radióloga. Y entonces se fue a Estados Unidos a un hospital militar, a un Memorial Hospital de estos del ejército americano, que era un hospital enorme, no recuerdo qué ciudad era, un hospital de estos tremendamente grandes y tal, ¿no? El ejército de los Estados Unidos tiene mucho dinero porque es un gran ejército y tiene muchos medios. Y entonces ella me decía que la diferencia, ella se había formado en Madrid, también en un gran hospital, pero que la diferencia fundamental no era en calidad sino en cantidad. Ese hospital tenía, no sé si eran 12 equipos de TAC, de escáner, mientras que su hospital tenía 3. Pero cuando los radiólogos americanos y españoles leían una radiografía o un escáner, la leían igual y la interpretaban igual de bien o igual de mal. O sea, la cuestión no era de calidad, sino de cantidad. En ese hospital americano, que tiene mucho dinero, tienen 12 escáneres, y en este hospital de Madrid tenían 3. O sea, es una cuestión muchas veces más de cantidad que de calidad, ¿no? En mi caso, ahora mismo en la provincia de Málaga, soy el que más experiencia tiene, dedicado en exclusiva a la broncoscopia intervencionista. Ahora mismo los intervencionistas pues son casi 20 años, que son muchos, ¿no? A pesar de lo cual, cada vez que hay que hacer una intervención, pues te lo piensas, y esa noche, pues yo por la noche antes la rebobino en la cabeza y veo, bueno, pues todas aquellas cosas que pueden salir mal, por ejemplo, ¿no? La vía aérea tiene un problema, y es que la tráquea es un tubo único. Como la tráquea se rompa, y por ejemplo puede ser una complicación durante una intervención de las que hacemos nosotros, es una rotura de la tráquea, una perforación de la tráquea, ¿no? Dando láser, por ejemplo, ¿no? Claro, son complicaciones tremendas, complicaciones que muchas veces significan la muerte del paciente en el quirófano, ¿no? O sea que son cosas de mucha trascendencia, ¿no? En este caso, ¿no? Pero bueno, uno es consciente de eso, ha vivido ya muchas experiencias, lo cual te hace poco cauto, porque ya has vivido muchas complicaciones y sabes por dónde pueden salir los tiros. Y yo generalmente, te puedo decir, hoy es martes, el domingo tuvimos que entrar a quirófano de urgencia con un paciente que tenía una masa traqueal, y bueno, pues esa mañana, yendo al hospital, en el coche iba repasándome, bueno, haremos esto, después resecaremos aquí, meteré el bisturí eléctrico, le daré un poquito, si me sangra mucho lo dejo y meto no sé qué, bueno, sí. Y me parece que el día que me jubile y haga la última, seguiré así, ¿no? O sea que el miedo, entre comillas, no lo pierdes nunca, porque tienes delante una persona, ¿no?
tú ya tienes una vida, ¿no? Entonces ese miedo y yo creo que es bueno tenerlo, porque el miedo te hace precavido, ¿no? Y no lanzarte a hacer cosas con una persona. Es una persona, no es un muñeco. Cuando yo era joven, estas mismas intervenciones me ocasionaron durante una temporada larga un colon irritable. Un colon irritable, a mí me dolía la barriga. Cada vez que tenía que hacer una intervención de esta era tremendo, ¿no? Las horas antes, ¿no? Y cuando yo un momento dije, ¿por qué me duele la barriga? Yo era médico, ¿no? Hasta que digo, yo lo que tengo es un colon irritable. Un colon irritable de tensión, ¿no? De tal. Bueno, han pasado los años y ya no tengo colon irritable. Pero siempre tienes un poco esa mosca detrás de la oreja, ¿no? Hay días mejores y días peores, pero bueno, yo no suelo tener muchos cambios de ánimo, ¿no? Eso yo creo que para un médico es bueno, ¿no? Aunque no lo parezca y uno ponga cara de póker, porque la tienes que poner muchas veces, pero claro que se sufre. Lo gestionas de dos maneras, en tu cabeza, contigo mismo, y hablándolo con la gente cercana. Yo en mi caso, por ejemplo, con mi mujer. Mi mujer conoce casi todos mis enfermos. No conoce sus nombres, pero sí conoce las historias de cada uno. Y eso a mí, yo se lo cuento, ella me dice, pues mira, pues haz esto, pues tal. Bueno, lo cuenta, ¿no? Como cuando tienes un problema y se lo cuentas a un amigo. El problema no ha desaparecido, pero oye, se lo cuentas a un amigo y parece que la cosa se alivia, ¿no? Pues un poco así. Sí, posiblemente un médico tiene una relación con la muerte mucho más cercana que un fontanero, ¿no? Evidentemente, ¿no? Lo cual no hace que yo he visto de morir también a muchos médicos ya, compañeros mayores, que no siempre la afrontan bien. O sea, el haber estado en contacto con la muerte a diario, bueno, o muy frecuentemente, no te vacuna. Y lo he podido ver en compañeros, ¿no? O también lo contrario, ¿no? El año pasado murió una compañera muy querida por nosotros, y bueno, que sufrió bastante por su enfermedad, por el tipo de enfermedad. Sin embargo, ella pues se fue de una manera serena. Pero es que ella fue serena toda la vida. Ella fue una persona muy tranquila, muy serena, muy consciente, ¿no? Y afrontó su enfermedad con entereza y sus últimos días, sus últimos momentos, pues también los afrontó con entereza. O sea que yo creo que más va con la personalidad de uno que con la profesión, aunque la profesión nuestra te pueda ayudar un poco, ¿no? El haber estado más en contacto, ¿no? Pero más va con la personalidad de cada persona, más que con la profesión que tengas, ¿no? Yo con la muerte, como no creo en una vida futura, pues creo que hay que afrontarla con naturalidad. La muerte forma parte de la vida. Bueno, pues ya está, ¿no? En este sentido, yo antes te hablaba de Kant, pues ahora te hablo de Epicuro, ¿no? Hay que ser un poco epicureísta, ¿no? Epicuro te decía, no te preocupes de la muerte. Cuando la muerte está, tú no estás. Y cuando tú estás, la muerte no está. O sea, pues no te preocupes de la muerte, ¿no? Bueno, pues quizás esa sea la idea, ¿no? En teoría, cuando te llega, ya cada uno lo afronta de una manera, ¿no? Si se aplican determinados tratamientos, la muerte se puede retrasar. O sea, no aplicar determinadas medidas, pues seguramente harían que una enfermedad acabara antes con una persona. Caso de los cánceres. Si tú diagnosticas un cáncer y no lo tratas y lo dejas a su historia natural, pues posiblemente, en el caso, por ejemplo, del cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, hay uno de los tipos de cáncer de pulmón que se llama cáncer microcítico. Es uno de los peores o el peor. La supervivencia es de un año, año y pico, con tratamiento. Sin tratamiento, en cuanto te lo diagnosticas, en muy pocos meses estarías muerto, ¿no? Si tú aplicas ese tratamiento, pues logras obtener cierta supervivencia, que en este caso pues hablamos de un año y medio o tal, ¿no? Claro, siempre se puede retrasar. Otra cosa después ya es retrasar artificialmente la muerte, ¿no? Que no sé si te refieres a eso. También. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Una cosa es retrasar y dar unos meses de vida, una vida medianamente en condiciones para un paciente, y que ordene su vida, que ponga las cosas en orden, que a veces hay que ponerlas antes de irse. Y otra cosa es alargar una agonía. Eso, yo creo que eso no se debe hacer bajo ningún concepto. Alargar agonías. Y hay pacientes que llegan a un momento en que efectivamente, que claramente ya ni nada más que hacer. Bueno, pues ya está, pues se acabó, ya está. La muerte forma parte de la vida y así hay que asumirlo, ¿no?
Alargar agonías no me parece a mí nada humano. Como yo no creo que la vida nos la haya concedido ningún ser, toda aquella persona que padeciendo una enfermedad, que el caso típico que se pone siempre son las enfermedades neuromusculares, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? La ELA, todas estas enfermedades, que sabes que te vas a morir. Y además te vas a morir de una manera tremenda, ¿no? Porque te vas a morir paralizado, ¿no? Bueno, pues en aras de la libertad personal, todo aquel que quiera acabar con su vida de una manera protocolizada, legal, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no? Si se hacen leyes, buenas leyes, que contemplen las cosas en condiciones, pues ¿por qué no? Yo no soy en eso muy... Yo creo que hay que aceptar la libertad de las personas, ¿no? Comunicar la muerte es siempre difícil, ¿no? Pero también hay muchas situaciones. Hay muertes que son esperables, esas son más fáciles de comunicar. Un paciente que tiene una enfermedad crónica, que ha ingresado en el hospital pues 7 veces, que su familia ya conoce, que esto es cuestión de que en el próximo ingreso pues se nos quedará, ¿no? La familia lo asume y ya está. Ahí es fácil, ¿no? O relativamente fácil. Lo malo a lo mejor es comunicar muertes súbitas, ¿no? O muertes inesperadas. Más que muertes súbitas, muertes inesperadas. Eso es muy difícil. Y tampoco hay una regla ahí. Tampoco hay regla. Además no te lo enseñan en la facultad. No hay una asignatura de comunicación, no sé qué. Creo que en algunas facultades ahora ya sí empiezan a poner asignaturas de este tipo, ¿no? En mis tiempos no había asignaturas de ese. Había una asignatura llamada psicología, pero no servía de gran cosa. Y lo aprendes como todo en la medicina o en la fontanería. Lo aprendes con el tiempo, ¿no? Y hay que tener mucha mano izquierda. Y ser comprensivo con las personas, porque las reacciones de las personas a veces son tremendas, ¿no? Y también hay que estar preparado para esa reacción de la familia, ¿no? Y ponerte en su lugar y ser comprensivo y acompañar, porque muchas veces que no podemos hacer otra cosa nada más que acompañar. Igual que acompañamos al paciente durante su periodo de enfermedad, pues ahora tendrás que acompañar durante 1 hora, media hora o 30 minutos, ¿no? a la familia en ese trance, ¿no? Pero es difícil. Comunicar la muerte siempre es muy difícil. No hay una fórmula mágica, ¿no? Bueno, pues no te podría decir gran cosa porque yo, claro, no soy neurólogo, pero bueno, en este siglo le dicen que es el siglo del cerebro, ¿no? De las neurociencias en general, ¿no? Están muy en boga. Se empiezan a conocer bastantes cosas del cerebro que se desconocían. El cerebro es un órgano físico que funciona de manera física y química y poco más. Cuando el cerebro está funcionando, pues aparece una cosa que se llama mente o conciencia, etcétera, etcétera. Bueno, pero que es fruto de mecanismos puramente físicos y químicos, ¿no? Curaciones milagrosas, yo no me las creo. Lo que sí creo es que mantener lo que decía al principio, una actitud positiva ante la vida siempre es positivo para llevar una enfermedad y para que ayude en la curación. En la curación o en el manejo de esa enfermedad, porque no siempre se cura nada. Curar, los médicos curamos pocas cosas, ¿eh? Manejamos, apañamos, ¿no? Pero evidentemente tener una actitud positiva ante la vida y ante tu enfermedad siempre te ayudará. Hay muchos estudios sobre este tema, ¿no? Sobre la sugestión, los placebos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los placebos hacen efecto, ¿no? Pues evidentemente hay un mecanismo subyacente, pero que para mí es puramente neurológico, físico-químico, ¿no? Que ayuda a que el paciente afronte mejor determinadas situaciones, o el dolor, ¿no? Me duele aquí, me dan un placebo, yo creía que era un nolotil y se me quita el dolor. Bueno, pero eso no tiene nada de raro, de sobrenatural, de extraño, ¿no? Eso posiblemente son mecanismos físico-químicos que no conocemos todavía, o que conocemos poco, pero que funcionan de esa manera, ¿no? Pero evidentemente hay que tener una actitud positiva cuando te diagnostica una enfermedad. Si te diagnostica una enfermedad y te vienes abajo, te deprimes, a veces incluso entras en un periodo de negación,
no, a mí me ha dicho el médico que tengo esto, yo luego voy a tener esto. Y hasta niegas tu propia enfermedad, eso va en contra del tratamiento y del manejo de esa enfermedad, porque no vas a poner tú los medios que puedas, ¿no? El médico puede que ponga algún medio, pero otros medios los tienes que poner tú, asistir a las consultas, asistir a los tratamientos cuando te toquen, tomarte la pastillita que te ha dicho, tomártela cuando te toca tomártela, no cuando te dé la gana, etcétera, 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 ¿no? Quitarte de determinados hábitos, dejar de beber, dejar de fumar, dejar de no sé qué. O sea, si tú te niegas y entras en esa negatividad, en esa negación de la enfermedad, pues esa actitud negativa va a ir en tu contra, ¿no? Y eso también es una actitud mental. Eso es cerebro, es una actitud mental, ¿no? A mí me ha dicho que yo tengo tal, si yo he estado sano toda mi vida, y lo niego, ¿no? Y no quiero saber nada de esta enfermedad. Y eso ocurre muchas veces. Bueno, la hipocondría es otra enfermedad, ¿no? No deja de ser una enfermedad psiquiátrica. Lo que pasa es que la hipocondría es de difícil manejo y de difícil tratamiento, ¿no? A mí me parece que la psiquiatría, yo de psiquiatría entiendo poco, ¿no? Pero, bueno, yo es que me parece que los psiquiatras también entienden poco de psiquiatría, porque la psiquiatría es muy, muy difícil, muy complicada. Si un hígado es complejo, que lo es, un hígado es complejísimo, un hígado es un laboratorio de química, ¿no? El mayor laboratorio de química que te puedas imaginar en el mundo está ahí dentro del hígado. Bueno, pues si un hígado es complejo, un cerebro es 1.000.000 de veces más complejo. Entonces, los psiquiatras lo tienen duro, ¿no? Lo tienen difícil, ¿no? Porque tratan posiblemente con lo más complejo de la economía del ser humano, ¿no? Y la hipocondría es una de tantas enfermedades como la depresión o tal. De todas formas, es verdad que desde hace ya mucho tiempo, con el advenimiento de la neurofarmacología, se han ido soslayando muchas de estas enfermedades, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, las depresiones, la hipocondría no deja de ser una forma de depresión, son tratables, ¿no? Tratables con fármacos, ¿no? Pues con conocimiento no te sabría decir porque no he leído yo sobre el tema. Pero también soy un poquito escéptico que se puedan tratar determinadas enfermedades con ese tipo de drogas, ¿no? Aunque los fármacos no dejan de ser drogas también, ¿no? Pero no sé yo si se pierde un poquito el control. Bueno, el cannabis, por ejemplo. Sí. Bueno, yo te puedo decir que yo no he fumado en mi vida y no se lo aconsejo a nadie. Sin embargo, hay mucha gente, incluso que te aporta hasta artículos científicos donde dicen que el cannabis va bien para esto, va bien para lo otro, que si te estimula, que si no sé qué, que va bien para el dolor. Por ejemplo, hay algunas líneas de tratamiento en el cáncer o en enfermedades crónicas donde se usan cannabinoides, ¿no? No sé si cannabis, pero al menos cannabinoides o sustancias derivadas, ¿no? Bueno, a lo mejor ahí sí hay una indicación, pero esas cosas siempre tienen que ser indicaciones controladas, manejadas y llevadas por profesionales, ¿no? Ahora, la droga recreativa, el fumarse un porrito de vez en cuando, ¿eso es malo? La mayor parte de la gente te diría que no. Mi hijo me diría que no. Yo a él le digo que sí. ¿Quién tiene razón, mi hijo o yo? No lo sé. Yo no me fumaría un porrito. Yo, no sé, me iría a verme una película que me alegre, una comedia, y si me quiero estimular un poco, me quiero alegrar la vida y ya está, ¿no? O me tomaría un vasito de vino, que no deja de ser otra droga, de acuerdo, pero ese tema es difícil, ese tema es un poco difícil. ¿Por qué? Pues porque en el tema del cannabis en concreto también es fácil, relativamente fácil, pasar de fumarse un porrito de vez en cuando a engancharse al porrito. Y entonces ya tienes un serio problema. Y como es fácil pasar de lo poquito a lo muchito, ¿no? Es fácil porque es una droga y es adictiva, como el tabaco, como el alcohol, pues mejor no intentarlo, ¿no? Mejor ser cauto en eso y por si acaso te enganchas, ¿no? Y hay mucha gente que se engancha, ¿no? Eso también es una realidad, ¿no? Y no hablo ya de otras drogas, ¿no? Mi especialidad, las enfermedades más prevalentes son estas, la EPOC, fundamentalmente, el asma también es muy frecuente, además el asma incide en personas jóvenes, ¿no? Pero es verdad que el asma se trata muy bien. Hoy día el asma, si tú sigues las pautas de tratamiento, en el asma se ha visto una cosa. Hace años
había gente que moría por asma, una crisis asmática que no iba bien y se convertía en lo que se llamaba, o lo que se llama un estatus asmático, que es una cosa muy grave porque tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Hoy día es muy raro que un asmático muera por un estatus asmático, por una crisis asmática aguda. No que no tengan crisis tienen, pero esas crisis se tratan muy bien con los fármacos que existen hoy día, que fundamentalmente son aerosoles e inhaladores, ¿no? Que todo el mundo ha conocido, ¿no? O sea que en el asma, por ejemplo, es una enfermedad en la que el tratamiento ha avanzado mucho. En la EPOC no tanto. ¿Por qué? Pues por el hábito tabáquico. Porque mucha gente que tiene EPOC, a pesar de todo, sigue fumando. Entonces sigues añadiendo daño a tus pulmones y a tus bronquios con el tabaco. Entonces, claro, es más difícil, ¿no? La apnea del sueño. La apnea del sueño es una enfermedad que que diagnosticamos y tratamos los neumólogos y que es muy frecuente. La apnea del sueño, en buena parte, está condicionada por hábitos. En este caso, la inmensa mayoría de la gente que tiene una apnea del sueño son obesos y algunos mórbidos. Si tú tratas no la apnea, sino la obesidad, muchos de los que tienen apnea dejarán de tenerla, tratando la obesidad. Y no solo le tratan la apnea, sino que si dejas de ser obeso, y últimamente estamos asistiendo a una epidemia de gordura, ¿no? Pues posiblemente no se conviertan en diabéticos, no tendrán el colesterol alto y por tanto tendrán factores de riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay otras enfermedades, por ejemplo, que ya son mucho menos frecuentes, pero de una gran importancia social, ¿no? La tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, mi especialidad empezó siendo la especialidad que trataba la tuberculosis, ¿no? Sabemos que al principio del siglo XX había muchísima tuberculosis, ¿no? De hecho, en nuestro país y en todos los países de nuestro ámbito se crearon hospitales antituberculosos, ¿no? Que quedan muchos todavía, ¿no? En Málaga había uno en Campanillas, que ya no existe, pero hay otro en Torremolinos. El Hospital Marítimo de Torremolinos era un hospital para tuberculosis ósea, para tuberculosis de los huesos, ¿no? En aquellos tiempos la tuberculosis era muy prevalente y mató a mucha gente. Y entonces la especialidad nace con la tuberculosis. De hecho, antes se llamaba tisiología, ¿no? La tuberculosis era la tisis, ¿no? De ahí tisiología, ¿no? La especialidad después fue evolucionando y al final se llama neumología. Pero la tuberculosis, que todavía existe, en los países occidentales y avanzados, mucho menos, evidentemente, pero en los países del tercer mundo la tuberculosis es un problema de primer orden, ¿no? Y también es una pena porque la tuberculosis tiene tratamiento. Es un tratamiento largo, de 6 meses o a veces más, con 3 o 4 fármacos que hay que dar. Pero son fármacos baratos, ¿eh? Pero hay que darlos, hay que tenerlos, ¿no? Y la inmensa mayor parte de las tuberculosis hoy día se curan con tratamiento, ¿no? Entonces la tuberculosis es una enfermedad, en este caso, muy paradigmática, ¿no? Porque aunque en Occidente ya no es un problema, pero sí es un problema en Sudamérica, en toda el África subsahariana, etcétera, etcétera. Bueno, en los países del este tenemos mucha tuberculosis importada de los países del este, ¿no? Entonces, bueno, pues una enfermedad muy social en este caso, ¿no? Bueno, muy social y muy literaria, porque la tuberculosis en los años 20, en los años 30 dio mucha literatura. La montaña mágica, ¿no? De Thomas Mann, ¿no? Hay mucha literatura sobre la tuberculosis, ¿no? La dama de las camelias, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, pues es una enfermedad típicamente neumológica, ¿no? Que hoy día es verdad que ya no es importante, ¿no? Pero bueno, esta misma mañana te puedo decir que he tratado a un enfermo con una pleuritis tuberculosa ucraniano, ¿no? O sea que vemos pocas, pero vemos, ¿no? Bueno, el coronavirus al final parece que tiene algo que ver, ¿no? Que es una enfermedad zoonótica, ¿no? Se transmite, que padecen animales, pero que en un momento dado de la biología de ese virus o de ese microorganismo salta al humano, ¿no? Y son enfermedades muy peligrosas, y lo acabamos de ver con el coronavirus, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos cogen
cogen al ser humano sin defensa ninguna, porque como nunca hemos tenido esa enfermedad, porque era una enfermedad del animal X, en el momento en que salta al humano, el sistema inmunitario no tiene ninguna defensa contra esa enfermedad. Y ocurren grandes pandemias, como acabamos de sufrir una del coronavirus, ¿no? O ahora, por ejemplo, con lo de la fiebre del Nilo. Lo que pasa es que lo de la fiebre del Nilo evidentemente es mucho menos importante, ¿no? Y después hay otro problema con este tipo de enfermedades, y es la globalización, ¿no? Antes, como la gente no viajaba como se viaja ahora, no había tantos problemas, pero ahora tú estás en Pekín, te has contagiado en este caso del COVID, por hablar de una de ellas, coges un avión y en 12 horas estás en la otra parte del mundo y contagias a la otra parte del mundo. Entonces, claro, el manejo de esas enfermedades es muy difícil por la globalización tan enorme, una globalización total que tenemos hoy día, ¿no? Que podemos estar en cuestión de horas en partes muy distantes, ¿no? Y son un problema creciente. Posiblemente al principio hubo falta de comunicación por parte del gobierno chino, que parece ser, ¿no?, que se ha visto ahora que quiso ocultar determinada información. Pero bueno, eso ocurrió al principio, a finales de los últimos meses de 2019, pero cuando ya la pandemia es una realidad aquí en Europa y en Estados Unidos y tal, bueno, pues ya es verdad que los chinos también dieron mucha información, y de hecho la mayor parte de la literatura médica que se escribe sobre coronavirus, sobre COVID, al principio es china, ¿no? Las mayores series de casos que aparecen publicados son chinas, ¿no? O sea que, bueno, también, o sea, los profesionales chinos también han aportado, al haberlos padecido de primera hora ellos, aportaron mucha información muy valiosa después para los demás, ¿no? Bueno, que se hayan ocultado determinadas cosas, yo creo que estas cosas pues nunca nos enteraremos, ¿no? Aquello que se habló tanto, ¿no?, si era un virus de laboratorio, creado en un laboratorio, quién lo sabe, ¿no? Posiblemente van a ser cosas que no se sepan nunca, ¿no? Bueno, hoy día lo que sí sabíamos todos es que tarde o temprano iba a ocurrir una pandemia de este tipo, ¿no? Porque el SARS-CoV-2 es uno de ellos, pero ha habido otras, ¿no?, previamente, años antes, ¿no? En Arabia hubo una, ¿no?, del síndrome respiratorio grave también, de Oriente Medio, que se le llamó así, ¿no? O sea, ha habido varios conatos previos antes del COVID. Pero claro, tarde o temprano sabíamos que iba a ocurrir. Y no solo que iba a ocurrir, sino que posiblemente ocurra en un futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿no? La pandemia, pues yo creo que ha servido, desgraciadamente ha matado a muchas personas, pero posiblemente se ha aprendido mucho. Los sistemas sanitarios yo creo que han aprendido bastante, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud pues también ha aprendido bastante de esto, ¿no? Pero que posiblemente ocurra otra vez. La telemedicina existía antes del COVID, no es un invento del COVID, pero es verdad que la telemedicina hace una curva ascendente tremenda precisamente a raíz del COVID, ¿no? Cuando la gente no podía salir de su casa, cuando era peligroso ir a los hospitales, aparece una herramienta que ya teníamos, pero que usábamos muy poco, que era la telemedicina, ¿no? Yo en concreto no he hecho telemedicina. ¿Por qué? Pues porque las broncoscopias no se pueden hacer por ordenador. Las broncoscopias tienes que tener al paciente allí, ¿no? O para meter un tubo dentro del tórax lo tienes que meter en vivo, no lo puedes hacer a través de un ordenador. Pero muchos de mis compañeros que pasaban consulta pasaron de la consulta presencial a la consulta por telemedicina, y ha sido muy útil porque nos ha permitido tener contacto con los pacientes, tratar muchas cosas a través de la telemedicina sin tener que desplazarse nadie, ¿no?, sin esos peligros del desplazamiento, y aportando una información a los pacientes que era necesaria en esos momentos, ¿no? Pero claro, también es verdad que la telemedicina pues tiene sus límites. Tú puedes recetar algo por telemedicina,
puedes dar consejos, etcétera, etcétera, pero después tiene sus límites, evidentemente, ¿no? Porque al final también es verdad que a los pacientes lo que el paciente quiere en el fondo es que lo vea un médico, que lo vea y que lo escuche. Si es por ordenador, bueno, vale, pero hombre, si es de cara a cara, todavía no, es mejor, ¿no? Pero bueno, eso no quita que la telemedicina, evidentemente, es una herramienta muy, muy útil, ¿no? La inteligencia artificial que me decía, bueno, pues se irá imponiendo poco a poco. Hay ya múltiples ejemplos de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Está un cirujano operando en Nueva York y lo están viendo en todo el mundo, ¿no? La cirugía robótica, ¿no? Bueno, es otro campo tremendo, ¿no? Que ya ha nacido, no es un futuro, es una realidad. En Málaga, hace ya unos años que tenemos un robot, que es el Da Vinci, ¿no? Un sistema que se llama Da Vinci, ¿no? Y en nuestro hospital en concreto se usa fundamentalmente para cirugía urológica, ¿no? Los urólogos, ¿no? Para cirugía de riñón y vías urinarias. Pero el Da Vinci puede ser usado para cirugía digestiva, para cirugía torácica, etc. Incluso también existe ya robots que hacen broncoscopias, ¿eh? En Estados Unidos ya existen. La implantación de todas estas técnicas irá viniendo, porque la tecnología tiene que venir y lógicamente tarde o temprano se va imponiendo, pero bueno, se impondrán con mayor o menor rapidez dependiendo de la economía de los países, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que el robot que hace broncoscopias es tremendamente caro. O sea, hoy día ningún hospital por lo menos de nuestro ámbito, de aquí de Andalucía, se podría permitir el lujo de comprar un aparato de esos, ¿no? Pueden ser algo más grandes que un PC, ¿no? Depende para el tipo de cirugía que lo emplees. El Da Vinci, por ejemplo, sí, el Da Vinci sí es un aparato muy grande porque después tiene unos brazos, múltiples brazos articulados, ¿no? Que son los que operan, ¿no? Y una especie de cabina donde está el cirujano, ¿no? Manejando esos brazos articulados. Pero el que hace broncoscopias no es tan grande, ¿no? Pero es muy caro, es carísimo porque esos aparatos llevan una tecnología dentro que es muy cara, que ha necesitado años y años y años y años de investigación, y eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, esas tecnologías se terminarán implantando tarde o temprano, eso es lógico, pero claro, se terminarán implantando dependiendo de cómo los sistemas sanitarios puedan ir asumiendo todas esas tecnologías, ¿no? O los fármacos, existen fármacos carísimos, hoy día existen fármacos muy caros, ¿no? Bueno, pues y los sistemas sanitarios para prescribir esos fármacos ya no los prescribe un médico, los prescribe un médico, pero después tienen que ser autorizados por el director del hospital, por el no sé qué, por el tal. ¿Por qué? Pues porque suponen un dineral tremendo, ¿no? Pues con esta tecnología pasa lo mismo, la tecnología es muy cara, la tecnología sanitaria es muy cara, tremendamente cara. Entonces, bueno, pues se irán imponiendo poquito a poco, ¿no? Los estados no invierten mucho en investigación médica, ni en investigación médica ni en investigación de casi nada, ¿no? Pero en investigación médica prácticamente nada. O sea, el Estado español invierte en medicina, bueno, existe el Instituto Nacional de Oncología, ¿no? En fin, pero los que llevan para adelante el grueso de la investigación, por ejemplo en fármacos, son empresas farmacéuticas, ¿no? Es lo que llaman farmaindustria. No te puedo decir si es el 80, el 70 o el 99%, pero España, por ejemplo, como el Estado español, investiga fármacos, poca cosa, ¿no? Bueno, va a salir una vacuna para el COVID ahora, ¿no? Bueno, pero es una empresa española, pero es una empresa privada. O sea que esto, y en los fármacos se ve mucho, ¿no? Se sabe, ¿no? Que es iniciativa privada. Los estados invierten poco en investigación médica. Y en general, quiero yo que en investigación en general, ¿no? Las universidades, que son públicas, la mayoría, investigan, ¿no? Pero las universidades españolas, a lo mejor las estadounidenses, que son mucho más potentes, sí, ¿no? Al final, casi todo este tipo de investigación, tanto la farmacología como la tecnológica, o sea, las máquinas que usamos, están en manos de empresas y de iniciativas privadas. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno,
depende, ¿no? ¿La iniciativa privada es buena? Bueno, yo no creo que sea mala, ¿no? Pero los estados deben también de... Porque claro, una empresa lo que quiere son beneficios, ¿no? Bueno, lógico, beneficios legítimos, pero bueno, también habrá que ver el bien común, ¿no? Usted quiere beneficios, ¿vale? Pero vamos a ver el bien común, el bien de los ciudadanos, que al fin y al cabo hay que conjugar esas dos cosas, ¿no? Y eso es muy difícil. Y hay una cosa que se llama fisioterapia respiratoria. Lo que me comentas entraría dentro de ese concepto de la fisioterapia respiratoria. Lo que pasa es que en medicina hay una especialidad que es rehabilitación médica. La rehabilitación médica, dentro de la rehabilitación médica está la fisioterapia. Y dentro de la fisioterapia respiratoria. Todo el mundo sabe lo que es un fisioterapeuta y todo el mundo sabe lo que es un rehabilitador, ¿no? Tú tienes una embolia cerebral, te quedas hemipléjico, o tienes un accidente de tráfico y te has roto un brazo y vas al rehabilitador para que te haga ejercicio, para que te movilice, para que te dé onda corta, para que te haga fisioterapia, ¿no? También existe la fisioterapia respiratoria, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, esto de la respiración abdominal, que es a lo que te refieres, entra dentro de la fisioterapia respiratoria, ¿no? La respiración abdominal es la mejor de las respiraciones, ¿no? Se dice que hay 3 respiraciones. La respiración que hacemos con los ápices, con los vértices de los pulmones, que es una respiración poco eficaz. Una respiración normalmente rápida y muy superficial. Una respiración un poquito más central, que es la que hacemos habitualmente en la vida cotidiana, y la mejor de las respiraciones, porque es la más profunda, es la respiración abdominal, o sea, la que se hace con el diafragma, ¿no? Cuando tú aprendes, y eso se aprende, ¿no?, con ejercicio, a controlar mejor tus diafragmas y a contraerlos bien, el pulmón se hincha, se llena de aire, se llena de más cantidad de aire que cuando haces una respiración superficial. Si tú aprendes a hacer eso y te habitúas y lo tomas como un hábito, pues lógicamente la respiración es mucho mejor. Eso en el karate se hacen muchos ejercicios, en general en los deportes, ¿no? En todos los deportes, pero en el karate se aprende mucho de respiración abdominal, diafragmática, ¿no? Sobre la automedicación, habría 2 tipos de automedicaciones. La simple automedicación que empleamos todos, me duele la cabeza, me tomo un Nolotil, un Telmalgin. Bueno, eso lo hacemos todos y evidentemente no te va a pedir cita en un médico para tomarte una pastilla para el dolor de cabeza, ¿no? Pero hombre, si te duele la cabeza con mucha frecuencia, el dolor no es el mío de siempre, no es el habitual, y esto no se me termina de quitar y no sé qué, pues entonces sí deberías ir al médico y no seguir tomando pastillas, ¿no? Eso para problemas sencillos, ¿no? Para problemas medianamente más serios, yo creo que la automedicación es muy peligrosa. Una de las automedicaciones más habituales, los antibióticos. Tengo fiebre y me tomo un antibiótico. Ese es un error. Ese es un error y además muy habitual. Uso el antibiótico como un antitérmico. No, el antibiótico no es tengo fiebre, me tomo un antibiótico. No, error. La fiebre es un síntoma de una infección o no. La fiebre es un síntoma. Muchas veces por una infección, sí, pero otras veces puede que no sea, ¿no? Entonces tú no te puedes tomar un antibiótico por tu cuenta porque tienes fiebre y usarlo como si fuera un antitérmico, ¿no? Eso sería un error, porque puedes estar ocultando algo que no sea una infección, que sea otra cosa. Existe la fiebre tumoral, por ejemplo, ¿no? O es una infección, pero no es adecuada para el antibiótico que te has tomado, ¿no? Entonces, cuando las cosas son medianamente serias, la automedicación es muy peligrosa, ¿no? Pues, bueno, volvemos a un poco lo del principio. Hablar de vocaciones es tremendamente difícil. Profesiones hay miles, cada una con sus peculiaridades, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Pero al final, lo fundamental, o sea, lo que yo le diría a un hijo mío, o lo que de hecho le digo, ¿no? Hagas lo que hagas, procura hacerlo bien. Si eres neurocirujano, pues procura ser un buen neurocirujano. Si eres arquitecto, procura hacer buenas casas. Si eres fontanero, hombre, procura no hacer chapuzas. Porque el que te contrata a ti como fontanero, confía en ti como fontanero. Que dentro de 3 meses no se esté el agua saliendo por el váter, ¿no? Si eres barrendero, si eres camarero,
pues sirve las copas en condiciones, con amabilidad, con profesionalidad. Hagas lo que hagas, procura hacerlo bien. Cuando uno hace las cosas bien en la profesión que sea, camarero, neurocirujano, conductor, normalmente yo creo que hay como un retrofeedback. Y cuando tú haces las cosas bien, la gente te lo suele agradecer, lo que sea. La fontanería o la arquitectura. Y eso es un retrofeedback que te viene muy bien al profesional que sea para seguir haciendo bien las cosas, ¿no? O sea que al final lo fundamental es, hagas lo que hagas, procura hacerlo bien y ya está. Trabajar en una cadena de montaje pues puede ser peligroso, porque puedes llegar a pensar que tú eres un tornillo más de la cadena de montaje. Eso es peligroso. Eso, bueno, Karl Marx ya lo hablaba, ¿no? La alienación en el trabajo, ¿no? Y se refería a aquellos trabajos de aquellos tiempos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que eran esos trabajos en las minas, en las fábricas, ¿no? Que eran trabajos muy mecánicos, ¿no? Eras un elemento de la cadena, eras un tornillo. Hombre, eso para las personas es muy peligroso. Yo creo que afortunadamente hoy día, al menos en los países occidentales, eso en buena parte ha desaparecido, porque ese trabajo lo hacen las máquinas, que para eso están, para hacer esos trabajos, ¿no? El trabajo intelectual, como puede ser el del médico, que a veces no se tiene como un trabajo intelectual, pero que yo creo que sí lo es. Yo tengo una compañera, esta compañera que me he referido antes, siempre decía, bueno, porque ella veía muchos enfermos, porque la gente iba a verla, porque confiaba en ella, etcétera, y siempre decía, es que no me da tiempo de pensar, es que no me... Claro, hay que pensar. O sea, yo veo un enfermo y por la cara le receto esto, venga, siguiente. No, hay que pensar. Y de hecho tenemos que pensar. Yo pienso mucho por las tardes. Yo por la mañana hago, pongo un tubo, meto un tubo por aquí, saco un líquido de la pleura, tomo una biosa. Pero por la tarde pienso, cojo el libro, reflexiono, me miro un artículo de un inglés que tenía el mismo problema. Pues mira, pues tenía un enfermo con las mismas características, hizo esto, le salió bien, le salió... Hay que pensar, hay que reflexionar. Esa es la gran ventaja, creo yo, de un trabajo intelectual, que es mucho más placentero. Pienso, ¿no? Por eso siempre es bueno animar a la gente a que estudie, ¿no? A tus hijos, a tus compañeros, a tus amigos, pues siempre es bueno animar a que estudie. Pero incluso el trabajo que no es estrictamente intelectual también puede ser muy placentero. El fontanero, el camarero, el conductor de autobús. Pues si tú conduces un autobús con suavidad y no a trompicones y no pegas acelerones y tal, pues la gente va más a gusto en el autobús y tú lo notas, ¿no? Y esa satisfacción del conductor de autobús se la lleva a su casa. Claro que se la lleva a su casa y la transmite a sus hijos y a su mujer y a su hermano y a tal. Hacer las cosas bien dentro de tu ámbito, pequeño o grande, pero hacer las cosas bien. Enlazando con lo de antes, saber elegir una profesión, pero es muy difícil saber elegir una profesión. La profesión te determina mucho, ¿no? Bueno, saber elegir una profesión, pero es verdad que es difícil, ¿no? En cualquier caso, después hagas lo que hagas, se puede ser feliz. Y para ser feliz, pues quizá lo importante sea la actitud, esa actitud positiva ante la vida. Para encauzar tu vida personal, tener esa actitud positiva ante la vida, procurar siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. No ser excesivamente ambicioso, al menos en lo material, ¿no? Eso es un problema del mundo, ¿no? De toda la historia del mundo, pero últimamente parece que se ve más, ¿no? Yo no soy feliz, en mi vida personal no soy feliz si no tengo un buen coche, un buen televisor de plasma que sea enorme, o irme de vacaciones todos los veranos a Punta Cana. Bueno, pues mire usted, se puede ser feliz sin ir a Punta Cana, ¿no? En Coín también se está feliz, ¿no? Y el televisor, si no es tan grande, pues vale. No ser excesivamente ambicioso en lo material. Hay que vivir, si podemos vivir bien, pues estupendo, ¿no? Pero yo creo que ser excesivamente ambicioso en lo material, y hoy día, bueno, pues quizá todo lo basamos en lo material, en tener, no en ser, sino en tener. Yo quiero tener un coche grande, deportivo, no sé qué, no sé qué, vale, sí, si puedes, bien, estupendo.
pero es mejor ser que tener, ¿no? Y para ser feliz, pues no hace falta tener un Mustang. Yo tengo un Ibiza y voy encantado de la vida con mi Ibiza, ¿no? Y ya está. Bueno, no ser demasiado ambicioso en el tema material, ser un poquito más ambicioso en el tema, si quieres llamarlo, espiritual. Bueno, vale. En el comportamiento con las personas, en tu trato, en tu relación con los demás, ya está. En eso sí hay que ser ambicioso. Procurar llevarte bien con la gente, ¿no? Tampoco es tan difícil, ¿no?